Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Dicen que estamos liquidados, aquí les demostramos que están equivocados. Y dicen que estamos liquidados, aquí les demostramos que están equivocados. De diferente origen, pero con un solo propósito, de no dejar pasar un atraco en contra de la clase trabajadora, nos hemos reunido aquí para concertar un gran pacto de unidad nacional y enfrentar estos intentos de acabar con el derecho laboral mexicano. Vamos a iniciar el meeting comentando cuál es la mecánica de este evento. En principio, le vamos a dar lectura a un documento que ha sido consensado por todas las organizaciones convocantes. Esta lectura se llevará a efecto por 3 compañeros representativos de los grandes referentes que hemos convocado a este acto unitario. Enseguida de la lectura daremos paso a 9 intervenciones de 9 dirigentes sindicales representativos del conjunto de fuerzas convocantes para que expresen sus puntos de vista, nos dirijan un mensaje y en su caso puedan hacer algunas propuestas. Al término de las intervenciones pasaremos a consensar ante este pleno de compañeros participantes la declaración de esta Convención Nacional Sindical. Durante el transcurso del evento daremos lectura a los pronunciamientos que se presenten ante esta convención y vamos también a presentar a los dirigentes que nos acompañan. De tal manera, compañeros, que iniciaremos con esta declaración. ¡Viva la unidad de la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Abajo la reforma patronal! ¡Abajo! ¡Viva la Convención Sindical Nacional, compañeros! Compañeras y compañeros, la unidad sindical es ahora más que nunca la piedra angular. La unidad sindical es el motivo por el que estamos aquí. A nombre de las organizaciones integrantes del Congreso Laboral del Estado de México, me permito dar lectura a esta declaración en su primera parte. Dice lo siguiente: al pueblo de México, días aciagos se ciernen sobre la clase trabajadora de este país. En el Congreso de la Unión, donde debería velarse por los intereses populares, se fragua uno de los mayores atracos contra la gente que vive de su trabajo y contra sus organizaciones sindicales. La reforma neoliberal a la Ley Federal del Trabajo, que por tanto tiempo buscó la patronal, a su gusto y medida, está en marcha. Reunidas en esta gran convención unitaria, porque unidad en estos momentos difíciles es lo que nos exigen
las y los trabajadores mexicanos. Las organizaciones sindicales participantes le decimos al pueblo de México que con sumarse esta reforma, los patrones tendrán las manos libres para contratar y despedir a su antojo, para expandir la simulación perversa de la tercerización, para contratar por hora de acuerdo a su conveniencia y, en pocas palabras, para eliminar la estabilidad en el empleo, fomentar la precarización del trabajo y socavar tanto la contratación colectiva como la organización autónoma de los trabajadores. En estas condiciones, todos resultan afectados, especialmente los jóvenes, quienes de aprobarse esta ley serán condenados a pasar de un empleo a otro sin acumular derechos y sin la más mínima oportunidad de aspirar a un retiro digno. Más de 5 millones de jubilados y pensionados, por otra parte, resentirán el efecto combinado de la contrarreforma laboral y de los procesos en marcha de privatización de la seguridad social. La seguridad social mexicana, que es lo que augura el futuro incierto y bajo condiciones de pobreza a causa de las raquíticas pensiones que perciben. En lugar de poner un alto a las reiteradas violaciones patronales a los derechos laborales, se les encubre cambiando la ley. Legalizar lo ilegal es la divisa de una reforma que de ninguna manera impulsará el crecimiento del país y mucho menos el empleo digno. Por el contrario, con ella se profundiza la tendencia a convertir a México en el paraíso del trabajo precario, por medio de la reducción extrema del costo de la mano de obra. Todo ello para beneficio de los empresarios nacionales y extranjeros. No es entonces la competitividad, sino la servidumbre de las y los trabajadores lo que se busca en el fondo. A nombre de la Unión Nacional de Trabajadores voy a leer esta parte de la declaración conjunta. Por estas consideraciones, de ninguna manera podemos admitir el que se utilice la legítima reivindicación de mayor democracia y transparencia en los sindicatos como moneda de cambio para consentir la reducción o eliminación de los derechos fundamentales de los trabajadores. Escoger entre la democracia sindical y los derechos humanos y laborales, como pretenden algunos medios que aprovechan la ocasión para hacer campaña en contra de los sindicatos, es una disyuntiva falsa que oculta el hecho de que el verdadero núcleo de la iniciativa que vio el titular del Ejecutivo es la flexibilidad a ultranza y unilateral de las relaciones laborales. Así quedó demostrado cuando la Cámara de Diputados eliminó los capítulos vinculados a la democracia y transparencia, sin que ello molestara mayor cosa a los auténticos promotores de la reforma, como es la Coparmex, quienes incluso le exigieron a los senadores que aprobaran sin cambios la minuta de la Cámara Baja. Sostenemos que para democratizar verdaderamente al mundo del trabajo es necesario un amplio debate nacional en el que participen todas las vertientes del sindicalismo mexicano y en el que se consideren, entre otros temas, la democracia, la independencia y la transparencia de las organizaciones gremiales, la protección y fortalecimiento de las garantías individuales y colectivas de los trabajadores, el combate a la corrupción y antidemocracia en las instancias de impartición de justicia laboral, los derechos de la mujer trabajadora y de los jóvenes, así como la eliminación de toda forma de injerencia de los patrones y el gobierno en la vida interna de los sindicatos. En suma, democracia y transparencia para todos y todas con plenos derechos. Esto es justamente lo opuesto al método que están utilizando en el Congreso para procesar al vapor la iniciativa gubernamental
Por ello le preguntamos a los legisladores y a quienes promueven la contrarreforma laboral, ¿cómo pueden hablar de democracia cuando en unos cuantos días, sin que mediara la más mínima consulta con los trabajadores y sus organizaciones, se pretenden eliminar las conquistas históricas, sociales y sindicales contenidas en nuestra Carta Magna, las que fueron producto de la primera revolución social del siglo XX? No cabe duda, para finalizar, que la reforma que proyecta aprobar el legislativo es claramente anticonstitucional, ya que vulnera lo establecido en los artículos 1 y 123 constitucionales, y además de transgredir los convenios internacionales que protegen los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Gracias. A nombre del Frente Sindical Mexicano y del Sindicato Mexicano de Electricistas, continuamos. Compañeros, esta batalla aún no concluye. La iniciativa de reforma ha regresado a la Cámara de Diputados y aún es posible hacer oír nuestra voz. Nuestra voz. Y también nuestros chiflidos contra esto. Aún es posible hacer oír nuestra voz para que quienes se dicen representantes populares midan las consecuencias de sus actos. Que quede claro, los sindicalistas mexicanos no aceptamos ni aceptaremos que la aprobación de la contrarreforma laboral sea un hecho consumado. Todavía es tiempo de actuar para detenerla o revertirla. Con esta gran convención nacional sindical, la lucha por defender las conquistas laborales y sindicales pasa a una etapa superior. Las centrales, frentes, federaciones de sindicatos y secciones sindicales presentes, nos comprometemos a escalar nuestras acciones en todo el país y a incrementar la organización de las y los trabajadores para la defensa de sus derechos hoy en peligro. Las diferencias que nos han distanciado en el pasado pasan a segundo término de frente a la magnitud del reto que enfrentamos. Anunciamos en consecuencia que desarrollaremos la más amplia unidad de acción para detener esta reforma laboral antiobrera y evitar que se prospere cualquier proyecto que atente contra los intereses de los trabajadores y de la nación. Convocamos a todas las organizaciones sindicales dispuestas a defender los derechos de los trabajadores amenazados por la reforma neoliberal a sumarse al gran esfuerzo unitario que significa esta Convención Nacional Sindical y a las acciones que llevaremos a cabo en los próximos días de conformidad con el siguiente plan de acción. 1. Integrar una instancia de coordinación nacional con los dirigentes de nuestros sindicatos que se encargará de instrumentar y precisar el plan de acción de esta convención. 2. Reforzar la campaña nacional en contra de la reforma patronal, utilizando las redes sociales y las formas tradicionales de comunicación de la clase obrera, como son las mantas, los carteles, rechazando la pérdida de nuestros derechos laborales. 3. Realizar una gran marcha nacional el día domingo, que se podrá discutir y aprobar hoy, a la que acudirán los trabajadores y sus familias, la que se llevará a efecto
en la Ciudad de México y en las principales localidades del país. 4. Realizar una amplia consulta nacional entre los miembros de nuestros sindicatos para definir si el próximo 20 de noviembre se realiza un paro o huelga nacional. Duro, 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 duro. La jornada nacional de protesta podrá incluir otras acciones como la distribución de volantes, la realización de mítines relámpago, efectuar marchas en las principales plazas públicas, colocación de mantas y pancartas en los centros de trabajo y en la vía pública. Estos son los conceptos consensados por las organizaciones convocantes a esta gran convención sindical nacional. ¡Viva la convención, compañeros! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Abajo la reforma laboral! ¡Abajo! ¡Muere el neoliberalismo! ¡Muere el neoliberalismo! ¡Muere el neoliberalismo! ¡Hasta la victoria, compañeros! Compañeras y compañeros, en base a los acuerdos tenidos para la conducción de esta convención, voy a presentar a dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores y posteriormente tendremos la intervención del primer orador. Quiero presentar a ustedes al compañero Francisco Hernández Juárez, el expresidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Está con nosotros el capitán piloto aviador Carlos Manuel Díaz Chávez Morinó. Él también es presidente colegiado de UNT y secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Se encuentra con nosotros el compañero Mauro Arturo Sayún González, vicepresidente de la organización de la UNT y secretario general del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad. Se encuentra el compañero Jorge Robles Gómez, él es secretario de Relaciones de la UNT y de la Coordinación Nacional del Frente Auténtico del Trabajo. Compañeras y compañeros de las organizaciones sindicales aquí reunidas, a nombre del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, hacer un público agradecimiento y reconocimiento por la solidaridad y apoyo que tuvimos en nuestro proceso de revisión de contrato colectivo de trabajo. Queda claro que hoy el escenario laboral para los trabajadores de este país tiene lo consiguiente: 30 millones de mexicanos que laboran por el simple salario que se les paga, 14 millones de trabajadores en la economía informal y 13 millones que laboran sin garantías sociales y 6.7 millones que sobreviven con el salario mínimo. Y estos desvergonzados quieren imponernos una reforma laboral que no atiende ni aspectos sociales ni aspectos económicos. En ese escenario laboral y en este marco de unidad y de lucha de la clase trabajadora, vamos a escuchar el mensaje de nuestro compañero
secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el STUNAM, y miembro de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores, mi compañero Agustín Rodríguez Fuentes. Compañeras, compañeros, me comprometí con mis compañeros del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de CONALEP Tlaxcala a transmitirles el siguiente mensaje. A todos los sindicalistas reunidos en este lugar, reciban un saludo del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de CONALEP Tlaxcala, e informamos que apoyamos a todos los llamados que vayan por la unidad sindical en defensa de las conquistas de los trabajadores de México y del mundo. Abajo la contrarreforma neoliberal. Hemos cumplido ese compromiso y quiero en este momento expresar la convicción de la Unión Nacional de Trabajadores y del sindicalismo universitario democrático, y en lo particular del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Somos convencidos del rechazo total a la reforma laboral. Es una estrategia que ha dado resultados positivos, y que esta estrategia desarrollada con acciones y con la fuerza de la movilización de los trabajadores ha logrado que desde la Cámara de Senadores se regrese esta infame propuesta de reforma laboral y que ahora se encuentre en la Cámara de Diputados. Es importante que no haya confusiones. No estamos por el rechazo o aceptación de la propuesta de los 8 artículos que definió la Cámara de Senadores. Esa es una cortina de humo. El fondo de la propuesta infame de reforma laboral es la flexibilización de los derechos laborales de los trabajadores y de manera particular y específica en las formas de contratación. No quieren trabajadores para generar producción, quieren esclavos, quieren trabajadores que compitan entre ellos mismos para arrebatarse la miseria de trabajo que pretenden generar y crear. Hoy escuchamos que hasta los propios empresarios y representantes de empresarios manifiestan que qué bueno que no se aprobó la reforma, porque ellos tienen intereses muy particulares. El outsourcing para ellos es una mina de oro que pretenden explotar, y como está aprobada no les conviene ni ese interés. Y nosotros rechazamos la flexibilización en las contrataciones de una por una, rechazo a la contratación por aprendizaje, por capacitación inicial, por carácter temporal, porque son formas de contratación que explotan a los trabajadores. No somos partidarios de reformas como las que ahora se han presentado, y ahora que se encuentra en la Cámara de Diputados, los diputados deben y tienen el compromiso de crear las condiciones para revisar toda la propuesta y echar atrás estas reformas que son lesivas para los trabajadores. ¿Qué sigue?
Hoy celebramos esta convención, que es un paso inicial para construir la unidad en las organizaciones sindicales. Hoy celebramos este acto importante de unidad y de lucha para todos los trabajadores de México, pero también construyamos algo mucho más amplio, que es el Frente Amplio Social y Político, para que participemos todos los mexicanos, convencidos de que es ahora el momento para presentar planteamientos de unidad y de acción, para echar atrás estas propuestas infames, pero también para construir la revisión general del modelo económico neoliberal, que es el que tiene hundido en la pobreza a todos los trabajadores mexicanos y a su familia. Las leyes no generan empleos. La Ley Federal del Trabajo no generará un solo empleo. Lo que genera empleos es la revisión del modelo económico neoliberal que ha empobrecido a los mexicanos, y en esa revisión la reactivación del mercado interno. Y ahí es donde tenemos que estar todos los trabajadores. El capital requiere de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo requiere del capital, porque entonces no se construye un planteamiento que considere los equilibrios, como el seguro del desempleo, como la revisión del modelo económico neoliberal, como abajo todas las propuestas de flexibilización laboral. ¿Por qué no desarrollar un plan de acción que vaya alrededor de estos planteamientos que le sirven a México y a sus trabajadores y a las futuras generaciones? Por eso, compañeras y compañeros, hoy les decimos, nuestra organización sindical promoverá en la Unión Nacional de Trabajadores y en la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, y con todas aquellas organizaciones con las que tengamos acercamiento, para este gran paro nacional, que es la única opción que logrará parar estas reformas infames en contra de los trabajadores. Compañeros, compañeras, este es el camino. Esperamos concretarlo en un gran plan de acción, de compromiso, sin simulaciones, con definiciones claras, que la lucha no es por uno, es por todos los trabajadores y sus familias. Compañeras y compañeros, ¡viva la unidad del sindicalismo mexicano! ¡Viva la unidad de los trabajadores de México! Ni un paso atrás en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Unidos venceremos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachú, cachú! ¡Ra, ra! ¡Cachú, cachú! ¡Ra, ra! Para esta lucha magna, saludo fraternal para todos los trabajadores de México que hoy nos vemos amenazados en lo más importante que tenemos, la fuente de empleo. Hoy el gobierno federal, atendiendo el llamado del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ha hecho la más alta traición a la patria. Ha traicionado a la clase trabajadora, a la que produce la verdadera riqueza de un país. Hoy, esos hombres a quienes les dimos el voto, traicionaron
lo más sagrado, la representatividad que le da el Congreso de la Unión. Hoy esos hombres han traicionado al constituyente del 17. ¡Qué vergüenza! Que estos hombres vean solamente en ellos su necesidad personal y no la de un país. Estos hombres han puesto de rodillas a toda la clase trabajadora para que ellos puedan escalar a la posición máxima, que es la primera magistratura del país. No se los vamos a permitir, se los vamos a cobrar, porque eso no lo da la Constitución. Hoy, compañeras y compañeros, hay un problema mayor. No nada más es reformar el 123, va más allá. La seguridad social tendrá que recaer en la clase trabajadora. Nos estamos comparando con China. En China, los trabajadores no tienen seguridad social. Los trabajadores prácticamente son esclavos. Eso es a lo que nos quieren condenar, a ser esclavos del capital mundial. En México tenemos 115 familias que dominan la economía nacional. 15 son las más ricas del país. Y yo me preguntaba hace unos días, ¿que acaso los empresarios, según la ley, no son sindicalistas? ¿Que acaso los empresarios son electos, como somos electos los dirigentes de cada organización nuestra? ¿Que acaso los empresarios entregan cuentas claras de lo que administran? ¿O que acaso los empresarios son tan democráticos como nuestros sindicatos? Y la pregunta es, que están impuestos por el dedo de Dios, de aquellos 15 familias que interesa que su dinero siga creciendo. Y se les ha olvidado a esos empresarios quienes producen la riqueza. Somos los trabajadores, somos los empleados quienes hacemos que esos empresarios sean más ricos. Ya se les olvidó a ellos, a nosotros no. La burocracia nacional está en peligro de extinción. A ustedes y a nosotros siempre nos ponen en contra. ¿Por qué los empleados públicos ganamos más que los obreros? Ese ha sido el divide y vencerás del gobierno. Nos tiene estudiados para hacer las cosas. Y probablemente en este puente largo el gobierno quiere actuar en contra de la clase trabajadora. Ya lo dijo Angela Merkel, y lo dijo claro y fuerte. Primer mundo, en España hay una huelga el 14, en Grecia, en Francia y en Italia, porque están sufriendo lo mismo que nosotros vamos a sufrir. En España este año no tendrán aguinaldo, se los van a quitar, porque hay que rescatar a los bancos, como lo hizo México en 94. ¿Quiénes pagamos el Fobaproa? Todos los mexicanos. ¿Quién dijo algo? ¿Cuántas veces nos hemos amarrado el cinturón la clase trabajadora? ¿Cuántas veces hemos tenido pactos de solidaridad que el gobierno implementa y que nadie ha protestado? Todo el tiempo. Angela Merkel puso el dedo en la llaga. Menores impuestos, mayores salarios para reactivar la economía nacional. Si no activamos el Producto Interno, si no activamos el mercado interno, no va a haber
dinero que alcance para rescatar un país como el nuestro. Hoy, esta reforma nos ha dado la única oportunidad que todas las dirigencias estemos unidos, no importando la ideología de cada uno de nosotros, porque más importante que la clase trabajadora es la clase trabajadora. Y ahora se están metiendo con dos aspectos fundamentales: nuestro dinero que ganamos a diario y nuestra familia. Y eso, compañeras y compañeros, no lo podemos permitir. La estabilidad en el empleo, fundamental para la clase trabajadora. No podemos exponer a nuestras familias y decirle a estos sátrapas, a estos ineptos, que se enfrentan a más de 40 millones de trabajadores en unidad. Vamos a la huelga nacional el 20 de noviembre. Unidos hasta la victoria. Muchas gracias. Compañeras y compañeros de esta Convención Nacional Sindical, primeramente me permito saludar la presencia en este evento del presidente del Congreso Laboral del Estado de México, compañero Óscar Moreno Moreno. De igual manera saludamos a la Confederación de Trabajadores y Campesinos de la CTC, que preside el compañero Abel Domínguez Rivero, a la Confederación de Obreros y Campesinos y Empleados, la COSEM, que preside José Luis Moreno Vélez, a la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, cuyo secretario general Rodolfo González Guzmán nos acompaña, a la Federación de Trabajadores Asalariados y No Asalariados, Sindicalismo Nuevo, que preside el compañero Amador Monroy Estrada, a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio de los gobiernos de los estados, municipios e instituciones descentralizadas de los Estados Unidos mexicanos, Antonio García Mendoza. Saludamos la presencia de la Confederación Obrera Mexicana, que preside Jaime Cerón García, la Federación Revolucionaria de Empleados y Trabajadores, cuyo secretario general nos acompaña, José Luis Mondragón Paz. Saludamos de manera muy respetuosa a todos los asistentes a esta Convención Nacional Sindical. Por lo tanto, les ruego escuchemos el mensaje del compañero Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROM. Compañeras y compañeros sindicalistas, estimadas y estimados compañeros secretarios generales de todas las organizaciones presentes en este evento, apreciables medios de comunicación, reciban un cordial y afectuoso saludo de los que integramos la Confederación Regional Obrera Mexicana. Hoy, compañeras y compañeros, estamos dando un paso en la historia moderna de este siglo. Hoy en esta plaza nos estamos reuniendo como hace casi 100 años lo hicieron nuestras centrales, con las diferentes corrientes de pensamiento y acciones. Antes de generarse el movimiento armado de 1910, es importante recordar que las luchas de los mineros de Cananea, Sonora, y de los textileros de la región de Orizaba fueron el motor que originó el movimiento armado de 1910. Pero posteriormente nuestras organizaciones sindicales se reunieron precisamente para estructurar las leyes, para estructurar las instituciones que dieron paso al México postrevolucionario
y a su modernidad. Hoy estamos aquí nuevamente reunidos, las organizaciones sindicales, con todas esas grandes expresiones sindicalistas del centro, nacionalistas, progresistas, liberales, de izquierda y todas las organizaciones que por encima de todo amamos a México. Nuestras organizaciones que generaron estas instituciones, a hoy nos toca velar precisamente porque las políticas neoliberales emanadas del consenso de Washington, que ha generado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han precarizado no solamente en México, sino en todo el mundo, la precariedad de los empleos de la clase trabajadora y de sus familias. Este consenso de Washington, cuyas políticas neoliberales reprobamos porque ha sumido en la inmensa pobreza a millones de seres en el mundo. Estas políticas que las vemos como en Europa se están levantando los pueblos como España, como Portugal, como Italia, como Francia, porque no solamente han precarizado el salario de la clase trabajadora, sino que han movido los sistemas de pensiones y jubilaciones, condenando a muchos trabajadores que han dejado su vida y su esfuerzo en las máquinas a una vejez con indignidad. Combatir la pobreza en el país es una prioridad desde carácter nacional. Lo anterior no implica que se descarte el mantener el equilibrio macroeconómico. Sin embargo, si se plantea que esto último es una condición que debe de cumplirse, pero la cual debe estar asociada a la mejora sostenible de la calidad de vida de la población. El control en México de los salarios ha hecho que se limite la capacidad de compra y desarrollo en el mercado interno. La intervención en el tipo de cambio y en las tasas de interés resta competitividad a las empresas. El aumento a la gasolina, al diésel, al gas doméstico, al agua y a todos los impuestos han precarizado la canasta básica de la clase trabajadora. Por eso repudiamos esta reforma laboral que pretende precarizar aún más los empleos. Sí estamos de acuerdo con que podamos llevar una reforma laboral, pero que sea consensuada con la clase trabajadora, porque después, si dejamos pasar esta reforma liberal, vendrán otras, vendrá la reforma fiscal, vendrá la reforma educativa, vendrá la reforma política y vendrá la reforma de la seguridad social. Por eso, aquí las organizaciones sindicales presentes estamos haciendo uso de lo que marca nuestra Constitución y queremos que, de acuerdo con el artículo 26 y 25 de la Constitución, seamos tomados en cuenta para cuando estas reformas se discutan en el Congreso de la Unión. No queremos más un México que sea injusto en la distribución del ingreso, es decir, la concentración de la inmensa riqueza en unas cuantas manos y la pobreza repartida entre 21 millones de mexicanos. Por eso la Confederación Regional Obrera Mexicana se suma a las actividades que se desarrollarán en este Congreso y que podrá llevarse una marcha nacional un domingo con todas nuestras familias y escalarla a todos los estados de la República y poder llegar juntos, si es posible, al paro nacional. Repudiamos el pago por horas, repudiamos el outsourcing, repudiamos que hayan pretendido quitar de la Ley Federal del Trabajo la tabla de riesgos y de enfermedades, porque no puede quedar, compañeras y compañeros sindicalistas, en el criterio de unas cuantas personas técnicas si proceden o no proceden los riesgos de trabajo. Para concluir, podemos reconocer que existen empresarios nacionalistas y progresistas, pero también hay quienes pretenden hacer de esta disque reforma que beneficiará a los trabajadores la confirmación de la voracidad, de la mezquindad, de la avaricia de algunos empresarios que no solamente siguen los dictados del monetariado internacional y del Banco Mundial,
sino alimentar su capacidad de rapiña en contra de la clase trabajadora, porque es regresiva y perversa. Compañeras y compañeros, no vamos a dar ni un paso atrás en esta reforma, ni en las demás reformas neoliberales. ¿Estamos de acuerdo con las reformas neoliberales? ¿Estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias? Por la patria y por México, unidad de la clase trabajadora. Continuando con el programa de este esfuerzo unitario por la defensa de los derechos laborales en nuestro país ante la embestida neoliberal que pretende precarizar el empleo, quiero presentar también a ustedes a nuestro compañero José Luis Hernández Andrade, él es vicepresidente de Relaciones de la Unión Nacional de Trabajadores y secretario de Asuntos Sindicales de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. A nuestra compañera María Marta Heredia Figueroa, vicepresidente de Equidad y Género de la UNT e integrante del Sindicato de Telefonistas. Al compañero Temístocles Policroniales, que representa a la vicepresidencia de Actas y Acuerdos de la UNT y al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Al compañero Gerardo Calderón Hernández, del Sindicato de Trabajadores de MedLife de México. Al compañero Jorge Zamudio, en representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Azúcares y Derivados, Chema Martínez. Al compañero Alfredo López Fabre, en representación del Sindicato Democrático de Trabajadores de Pesca y Acuacultura de la Zagarpa. A nuestra compañera Silvia Gutiérrez Martínez, presidente de Cosmogar Avon. A Humberto Cóporo Quintana, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Quiero también dar rápidamente lectura a un saludo que envía los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que se encuentran en movilización en defensa de la autonomía de la universidad y que invitan a su movilización que realizan el próximo martes 6 de noviembre, una marcha caravana por la defensa de la educación pública y gratuita, por la solución inmediata del conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y por la conformación del tercer Consejo Universitario. Saludamos con la presencia de nuestra compañera Mara Auxilio Heredia, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Para ellos nuestra plena solidaridad. A continuación quiero presentar al compañero Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y presidente colegiado de la UNAT. Denme una U, compañeros. Dame una N. Dame una T. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? No se oye. Muchas veces. Saludo a mis compañeras y a mis compañeros trabajadores y trabajadoras de las organizaciones que hoy acuden a este llamado, a esta convocatoria, a nuestros compañeros dirigentes de las diferentes organizaciones que han decidido dar este paso unitario, fundamental en la defensa de nuestros derechos como trabajadores. Hoy acudimos aquí con un propósito muy concreto: impedir que nos impongan desde el poder una reforma laboral que atenta con nuestros derechos como trabajadores. El poder está creyendo que nuestras divisiones, que nuestra falta de unidad son un momento propicio para impulsar una reforma que va orientada centralmente a golpear la contratación colectiva y el derecho de sindicalización de los trabajadores. Y junto con ello lo adereza, tocando de lleno
y afectando de manera directa los derechos individuales de los trabajadores. Es una reforma laboral que fue planeada en un encuentro en agosto, cuando el presidente saliente decidió entrevistarse con el presidente electo. Y una vez que se instaló la sesión de la Cámara de Diputados, el actual presidente hizo uso de una figura que se llama iniciativa preferente, que da tiempos muy precisos para que esta iniciativa se desahogara. En la Cámara de Diputados la recibieron con el propósito de cumplir esos plazos y desahogarla en los 30 días que se había señalado. La verdad es que uno se tiene que preguntar cómo Calderón pensó que era posible en los últimos días que le faltaban de gobierno poder sacar adelante esa iniciativa. Si no lo pudo hacer durante sus 6 años anteriores, ¿qué es lo que cambiaba para que en estos últimos días esa iniciativa pudiera dar resultados que los empresarios pensaban? Recuerden que esa iniciativa solo tiene viabilidad si los votos del partido que va a llegar al poder la avalan. Sin ese respaldo, esa iniciativa no tiene futuro. ¿Qué es lo que está ganando Calderón? Al asumir el costo político de una iniciativa que es terriblemente agresiva contra los trabajadores, que quiere impunidad, que quiere que no haya persecución política por los altos niveles de corrupción que este gobierno ha tenido, para decirles que los recursos del ISSSTE y del Seguro Social han sido utilizados fraudulentamente, financiando empresas del sector privado quebradas, y simplemente lo reportan como pérdida de los recursos de los trabajadores. Ya son irrecuperables miles de millones de pesos de las cuotas de los trabajadores. Él quiere impunidad, él quiere que no se le siga porque sabe que los niveles de corrupción de su gobierno le van a costar la cárcel si no hay una garantía del gobierno entrante para que esto no ocurra. Él quiere asumir los costos políticos, pero no nos engañemos. También el nuevo gobierno tiene que ver con esta agresión de los trabajadores. Y créanme, ellos daban por hecho que se salían con la suya. Lograron que la iniciativa pasara por la Cámara de Diputados. De todas maneras, aún así, fue posible poner a salvo los derechos colectivos, porque venían restricciones al derecho de huelga y a la contratación colectiva. Esos pudieron de pronto salir de la iniciativa. Y en la Cámara de Senadores estuvieron presionando para que la Cámara aprobara la iniciativa, la minuta que había sido enviada por la Cámara de Diputados. Para ellos era importante que la Cámara de Senadores la aprobara como la envió la Cámara de Diputados, porque automáticamente se enviaba al Ejecutivo para su publicación y entraban en vigencia de inmediato. No querían que hubiera ni una sola modificación, porque eso obligaba a que se regresara a la Cámara de Diputados y había el enorme peligro de que perdiera su carácter de preferente. Por más que lucharon para tratar de que así fuera, en la Cámara de Senadores un bloque poco usual, un bloque que no parecía tener posibilidades de funcionar, logró que se incluyeran 8 artículos nuevos que obligó a regresar a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, como le regresaron transparencia, democracia y rendición de cuentas, no pensaron que eso era correcto y están pensando seriamente en darle otro tratamiento. Nosotros no debemos confundirnos. Para nosotros es indispensable la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas, pero no a cambio de que los derechos individuales queden afectados. Eso sería un gravísimo error,
porque estaríamos traicionando a quien ha depositado su confianza en nosotros. Pero ha quedado claro que ellos no pueden impunemente pisotear nuestros derechos. Hemos logrado contra todos los pronósticos detener la iniciativa. Están enormemente contrariados, pero también nosotros nos hemos dado cuenta que no podemos cada uno por su lado pretender detener esta iniciativa y no unir nuestras fuerzas. Hoy esta convención es el primer paso a lo que debe ser la gran central de los trabajadores que impulse la transformación no solo de las acciones laborales de este país. No podemos pretender que solo por la reforma laboral vamos a unir nuestros esfuerzos. Si no logramos cambiar el modelo económico, si no logramos que en realidad haya libertad y democracia, la injusticia y la desigualdad va a seguir siendo el signo de nuestro país. No debemos permitirlo, y a pesar de nuestras diferencias debemos ser generosos y entender que solo la unidad, que solo la solidaridad revertirá esta tendencia. Realmente hoy ha sido un buen día. Hace unas horas acabamos de firmar un acuerdo con las organizaciones campesinas del CONOR. Las 15 organizaciones campesinas más importantes de este país han decidido sumarse a este acuerdo. Y el día 9 de noviembre vamos a ir a una gran reunión para integrar un frente amplio donde sindicatos, organizaciones campesinas y sociales vamos a unir esfuerzo para realmente impulsar la transformación de este país. Y creo que esta convención va a ser un factor clave en esa dirección. Yo saludo esta convención y a mis compañeros que generosamente han contribuido con su esfuerzo para que sea posible. ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva México! Gracias, compañeros. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Vamos a dar la bienvenida al compañero Edilberto Bautista Díaz, secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Procuraduría Social. Está también con nosotros el compañero Saúl Pérez Peñalosa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Honorable Cámara de Senadores. Con nosotros está también Rubén Carrera Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Está con nosotros el compañero Fernando Mira Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Nos acompaña también la compañera Elia Verónica Morales Bringas en representación del Sindicato de Trabajadores del Instituto de la Educación Media y Superior, SUTIEM. El compañero José Federico González Hernández del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Type. La compañera Josefina Vega Reyes de la Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de la Vivienda, ASTINGI. La compañera Yolanda Aguilar de la Delegación 3227 de Lima, sección 11 del CENTE. Carlos Jesús Torres Quesada del Sindicato Democrático del Heroico Cuerpo de Bomberos. Está también con nosotros el compañero José Luis Navarrete Hurtado de la Asociación Sindical de Trabajadores del Metro y el compañero Héctor de la Cueva del SILAS. Jamás serán vencidos, sindicatos unidos, jamás serán vencidos, sindicatos unidos, jamás serán vencidos. Y le vamos a dar el uso de la palabra al compañero Juan José Ortega Madrigal, que hará uso de la palabra a nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Compañeras, compañeros, todos miembros de la clase trabajadora, es importante informar a esta gran convención que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que aglutina los contingentes democráticos, dignos y respetuosos del pueblo, vienen a enarbolar una jornada de lucha
desde la semana del 22 al 25 de octubre en contra de esta nefasta y perversa reforma laboral. Informamos también a ustedes que nos hemos manifestado en actividades de diferente índole, desde plantones, el bloqueo al Senado, la presencia en la Cámara de Diputados, para manifestarle a la sociedad completa que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está en contra de la represión vivida por las escuelas normales de nuestro glorioso estado de Michoacán, en contra de la imposición por el nefasto Enrique Peña Nieto, que pretende llegar a gobernar nuestro glorioso país. De igual manera, compañeros, manifestamos nuestro repudio en contra de la reforma laboral, el golpe más certero que se cierne sobre la clase trabajadora, la flexibilidad, la tercerización, la puesta de disposición de una mano de obra barata para la iniciativa privada, indigna al magisterio democrático, indigna a la Coordinadora Nacional de Trabajadores, y por eso no nos confiamos. El hecho de que se diga que esta reforma regresa a la Cámara de Diputados y que tiene un espacio de 45 días para ser aprobadas, obliga a la Coordinadora Nacional a mantenerse en guardia, a estar en condiciones de revertir todo ese proceso con las actividades contundentes que tengan que hacerse, llegar hasta las últimas consecuencias para defender el patrimonio de nuestro pueblo, porque no nada más nos manifestamos en contra de la reforma laboral, estamos en contra de la reforma energética, de la reforma fiscal, y hacemos votos por defender nuestro patrimonio cultural, político, social, histórico, que nos identifica como clase trabajadora, porque aquí no hay más que trabajadores dedicados y dispuestos a ofrendar lo que sea necesario por defender un patrimonio de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, porque nos daría pena decirle a nuestras familias qué era lo que estábamos haciendo cuando se cierne sobre la cabeza de la clase trabajadora la más grande de las embestidas que nos quiere dar como despedida el nefasto gobierno de Felipe Calderón. La precarización del salario, la flexibilidad laboral representa una mano de obra barata a favor de la iniciativa privada que ya es la dueña de los medios de producción y que no busca otra cosa más que de seguir garantizando sus ganancias. Esa flexibilización laboral significa menos salario o el mismo costo distribuido en más personas, de tal manera que el índice de pobreza se verá reflejado dentro de muy poco tiempo en todo nuestro pueblo. Y es obligación de los señores que cobran un gran salario, que pagan ustedes y que pagamos nosotros, la defensa del pueblo de México, porque gracias al proceso electoral que de alguna manera u otra alguien los acompañó, están cobrando salarios dignos, más que dignos, de lucro, a costa del sudor del pueblo de México. Es el momento en que unidos fortalezcamos una gran central obrera, campesina, de carácter social, que aglutine las fuerzas y dé la condición de construir, no de resistir. Este pueblo digno no puede regresar a los tiempos del porfiriato. Debemos de defender a costa de lo que sea, hombro con hombro, codo con codo, el patrimonio de nuestro pueblo. Por eso, desde este espacio, decimos: cuando el pueblo se levante por paz, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Compañeros,
esta gran huelga general que se pronuncia para el 20 de noviembre sea uno de los grandes acuerdos de esta gran convención. Que todos unidos vayamos no nada más en contra de la reforma laboral, también en contra de la reforma energética, de la reforma fiscal y de todo el paquete de reformas que atentan contra el patrimonio cultural, social, político y económico de nuestro glorioso pueblo de México. De igual manera, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se compromete a promover todos los acuerdos que de aquí emanen y acompañar las acciones como lo hemos venido haciendo, en acciones concretas que se reflejan en las movilizaciones, en la exigencia de una negociación, en la instalación de mesas de trabajo que le devuelvan al pueblo lo que por este momento le pretenden robar y le han robado. Y convocamos también a que todas las diferentes organizaciones sindicales se incorporen a las movilizaciones contundentes y nos veamos juntos el 20 de noviembre en este gran paro, y que se reconozca que no va a ser el único día que debemos de estar juntos. De ahí la necesidad de construir la unidad, el único instrumento que va a lograr la emancipación del pueblo, compañeros. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Abajo el mal gobierno! Compañeros, unidos y organizados, venceremos hasta la victoria siempre. Compañeras y compañeros, me permito saludar la presencia de otros integrantes del Consejo Laboral del Estado de México. Al compañero Noé Mario Moreno Carvajal, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de la CROC. Compañero Noé, gracias por su presencia. A Roberto Monroy Fragoso, secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de México, de la CROC. A Reyes Soberanes Moreno, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria, la COR. A Óscar Moreno, secretario general de la Federación de Organizaciones de Trabajadores y Empleados de México, la FOTEM. A Fidel Agustín Moreno García, secretario general en el Estado de México de la Confederación General de Trabajadores. A Ricardo Villegas López, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores en el Estado de México, la CRT. A la compañera Rosa Isela Olivar Campos, secretaria general de la Federación de Agrupaciones Obreras, la FAO. Gracias, compañeros. Escuchemos ahora el mensaje del presidente del Congreso Laboral del Estado de México, Óscar Moreno. Compañeras y compañeros trabajadores de México, hoy estamos aquí reunidos y me siento muy satisfecho porque hoy hemos logrado unificar lo que parecía para el gobierno inunificable. Hoy hemos logrado consensar y agradezco hoy la presencia de nuestros amigos y líderes de la UNT, el compañero Francisco, que hoy ha dado a bien y avalar esta unidad que nos va a permitir mostrar una cara nueva del movimiento de los trabajadores del México. Al compañero Martínez Parza, también, que con su frente hoy sumados vamos a hacer de este movimiento nacional una lucha que no se lo esperaban. Agradecer la confianza de los compañeros que integran el Congreso Laboral del Estado de México y que hoy nos han venido acompañando, como son los compañeros de la CROM que se encuentran aquí con nosotros, los compañeros de la CTC y de la FRED, los compañeros, por supuesto, de mi organización, la COSEM, los compañeros de la CROC,
los compañeros del SUTEN y de la Federación, que aglutina a más de 14 estados de la República y que hoy nos acompañan desde Nayarit, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala, y que están aquí fortaleciendo el movimiento de los trabajadores. El gobierno, con esta pretendida reforma, nunca pensó lo que iba a lograr tratando de imponerla a los trabajadores. No logró ni ha logrado en estos momentos de que pase la reforma que va a lesionar los intereses de la clase de los trabajadores en México. Lo único que ha logrado con esta reforma, y lo vemos aquí el día de hoy, es generar la unidad del movimiento de los trabajadores de México. Y este movimiento está abierto a todas las expresiones que tengan un liderazgo en el país y que se quieran sumar a lo que hoy estamos iniciando y que seguramente nos va a dar muchos frutos en favor de los que representamos. Ya está dicho aquí lo que significa aprobar y que nosotros permitamos que pase la pretendida reforma laboral. Estaría de más repetirles y cansarlos lo que sabemos que con esta reforma laboral que el gobierno pretende imponernos va a lesionar los intereses de los trabajadores. Pero lo que sí queremos decir y que quede claro y que hemos coincidido los que hoy estamos aquí presentes fomentando y formando esta unidad sindical es que no le tememos a las adecuaciones que sean necesarias para poder revisar la Ley Federal de Trabajo que el México de hoy requiere. Pero eso no quiere decir que tengamos que sacrificar las conquistas y los derechos de los trabajadores que ya hemos obtenido. Pero sí queremos estar abiertos al diálogo que nos permita, a través de consensos, generar los foros necesarios en todo el país, en donde participen los académicos, los trabajadores, los representantes de las juntas federales y estatales, las organizaciones sindicales, y que esté abierto para todos aquellos que tengan interés en participar en las adecuaciones o en las reformas necesarias para poderle dar crecimiento y certidumbre a este país y por supuesto a los derechos de los trabajadores. Lo que están hablando de la fiscalización y la democratización de los sindicatos no nos preocupa. Quienes mandan al interior de nuestras organizaciones son ustedes, los trabajadores, que están constituidos legalmente a través de sus estatutos y que eso le da vida legal y la forma en que nosotros nos debemos de regir al interior de nuestras organizaciones sindicales. No nos preocupa que nos fiscalicen los trabajadores ni que sean ustedes los que elijan a sus comités ejecutivos locales y nacionales. Ese no es el problema. Esa es una cortina de humo que están manejando quienes pretenden reformar la ley laboral. Nosotros estamos aquí para fortalecer al movimiento de los trabajadores de México. Yo les agradezco la voluntad que han tenido todos los aquí presentes para poder hacer de esto una gran unidad y que sea el principio de muchas acciones donde le daremos continuidad con un compromiso muy claro que tenemos con todos ustedes y los trabajadores de México. Muchas gracias, compañeros. Continuando con este evento tan importante para la unidad de los trabajadores mexicanos, quiero presentar, informar que están aquí con nosotros el compañero Pedro Artemio Montoro Valadez, comisionado del Congreso Nacional de Jubilados Ferrocarrileros, el compañero Gustavo Salazar Serrano,
secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del CONALEP, la compañera María de la Luz Correa del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud, sección 59 del Instituto Nacional de Pediatría, la compañera Abigail Ríos Urbano, secretaria general de la sección 342 del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Asfalto, el compañero Sergio Ortiz Gutiérrez, secretario general del Sindicato Democrático Independiente del Metro, el compañero Gustavo Ortega Bravo, secretario de Asuntos Políticos de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, el compañero Artemio Ortiz, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE. Compañeras y compañeros, también quiero hacer mención que presentan un saludo a este evento los compañeros de la acampada Revolución, que tienen 4 meses aquí en el Monumento a la Revolución y son integrantes del movimiento Soy 132, que se mantienen en resistencia y lucha desde hace 4 meses y que comparten con los trabajadores la lucha en contra de la reforma laboral. Nos han pedido presentar en su nombre un saludo, el cual agradecemos. Quiero presentar a continuación el tercer orador de la Unión Nacional de Trabajadores, a nuestro compañero el capitán piloto aviador Carlos Manuel Díaz Chávez Morinó. Él es presidente colegiado y presentará un mensaje. Bienvenido, capitán. Déjame pongo los leds, que ya no veo. Muy buenas noches, compañeros. Compañeros del Congreso Laboral del Estado de México, compañeros del Frente Sindical Mexicano, compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores, compañeros todos sindicalistas, muy buenas noches. Estamos reunidos hoy para dar vida e impulsar la Convención Nacional Sindical. Estamos aquí para crear un instrumento que nos permita defender todos los derechos de los trabajadores del país. Sabemos que somos sindicatos que venimos de tradiciones distintas, sí, que a veces pensamos de manera distinta las cosas, pero también sabemos que las políticas empresariales y gubernamentales nos golpean a todos por igual. Por ello, esta es quizá la última oportunidad que tenemos para enfrentar unidos una reforma laboral regresiva que pretenden imponer desde el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Es quizá la última oportunidad que tenemos de unir esfuerzos y enfrentar las próximas reformas que golpearán aún más a los trabajadores del campo y de la ciudad, a las mujeres, a los jóvenes y a los niños, a los jubilados, a los desempleados, a los estudiantes, a los indígenas, en suma, a los que hacemos posible que este país salga en pie y tenga un mejor futuro. No nos asusta el reto. Sabemos que el gobierno, los monopolios y las grandes corporaciones empresariales presionarán para tener trabajadores a destajo, presionarán para tener trabajadores por horas, por tener trabajadores subcontratados, por tener trabajadores de bajos salarios y con tener de ser despedidos de sus empleos. Pero desde aquí les decimos que no nos asustan más. Desde aquí les decimos que hace muchos años hemos perdido el miedo de salir a las calles y de protestar, compañeros. Que hemos perdido el miedo de exigir lo que es nuestro. Que hemos perdido el miedo a ser hombres y mujeres con dignidad. Por eso nos volveremos a decir, no nos asustan más. Tengo la certeza de que unidos podemos hacer que nuestra voz se escuche. Tengo la certeza de que podemos sumar a miles y miles de mexicanos indignados con las políticas neoliberales. Tengo la certeza de que nuestra lucha no podrá ser temida por aquellos que se oponen a los reclamos de un pueblo digno. Hemos dado la batalla
por frenar el carácter regresivo de la iniciativa preferente de Calderón. Hemos estado varias veces en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y también en las calles del país, mostrando nuestro rechazo a esta reforma. Hemos insistido en que esta no es la manera de generar empleo ni de alcanzar un crecimiento económico que beneficie a los que menos tienen. Esta misma semana el Senado regresó a la Cámara de Diputados la minuta de la reforma laboral con modificaciones, perdiendo así su carácter preferente, y ahora los diputados no saben qué hacer con él. Sin embargo, hoy anuncia el coordinador del PRI en el Senado que Peña Nieto envía otra reforma laboral a las cámaras. No pueden con una y ya piensan en la otra. Miren qué cabrones. Compañeros, al gobierno y a los diputados, a los senadores, se les hizo bolas en el grudo y quieren que los trabajadores paguemos con los platos rotos. Pero hoy también les anunciamos desde aquí y con la voz de los trabajadores del país que no permitiremos una reforma que lesione los derechos de los trabajadores. No permitiremos una reforma que no sea dialogada y consensada con los trabajadores. No pasará, compañeros. No pasará. No pasará. No pasará. No pasará. Sindicalistas de México, al igual que nuestros compañeros del ESME y de los mineros, los pilotos de Mexicana de Aviación, así como los sobrecargos y personal de tierra, donde está aquí mi amigo Miguel Ángel Yúdico. Continuamos luchando para reabrir nuestra fuente de empleo que nos fue arrebatada de manera irresponsable desde hace más de 2 años. Por ello tenemos muy claro que solo con la unidad de los sindicatos nuestra fuerza se verá potenciada y nuestras propuestas serán escuchadas. Asumamos con responsabilidad este compromiso de unidad y de lucha que hoy estamos refrendando, porque este es un juego en el futuro de nuestros compañeros y de nuestras familias. Solo me queda decirles que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, que dignamente represento, y la Unión Nacional de Trabajadores estaremos presentes en todas las batallas que tenemos por delante. No vamos a renunciar a nuestro derecho de luchar por un México más justo y más democrático. Un México en donde los derechos de todos sean respetados íntegramente. ¡Viva México, capitanes! ¡Viva todo el mundo! Muchas gracias. Buenas noches. Quiero presentar a ustedes, compañeros, al compañero Benito Baena Lome. Él es integrante de la Comisión de Vigilancia y Honor y Justicia de la Unión Nacional de Trabajadores y secretario general de la Alianza de Tranviarios de México. También está con nosotros el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Tierra de Mexicana, Miguel Ángel Yúdico Colín. Nos acompaña la compañera Margarita Hernández Rosalba Pichardo en representación del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Está con nosotros Gustavo Ortega Bravo en representación de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal. El compañero Sergio Ortiz del Sindicato Independiente Democrático del Metro. El compañero Diego Valdés Medina, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal. Y vamos a continuar, compañeros. Ya es de noche, pero estamos bien despiertos, ¿verdad? ¡Denme una S! ¡Denme una M! ¡Denme una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Un chingo de veces! En nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, le damos el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores.
compañeras y compañeros, esta convocatoria a la Convención Nacional de Trabajadores ha sido todo un éxito. Así había que darle una respuesta a los neoliberales, con la presencia de cientos de secretarios generales de todo el país, un reconocimiento a los secretarios generales, a todos los trabajadores, por este esfuerzo de unidad que será histórico, compañeros. ¡Qué mejor escenario que frente a este monumento a la revolución, que refleja las conquistas del pueblo de México, de ese proceso revolucionario, de un Estado benefactor, que desde hace 30 años los que han gobernado este país han seguido al pie de la letra las recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Desde hace más de 30 años hemos visto privatizaciones de más de 1000 empresas, rescates carreteros, rescates a los banqueros, incremento a los impuestos, disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, y todavía hoy el presidente del Banco de México, Agustín Carstens, el que decía que no nos preocupáramos, que era una gripita que se ha convertido en pulmonía, hoy sale y dice que la inflación está pegándole a los salarios de los trabajadores. Pero como dice que los salarios son inflacionarios, ahora quieren en la próxima revisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos disminuir los salarios mínimos a los trabajadores. Empezaron de manera sistemática golpeando a un sindicato histórico que es el sindicato minero, perseguidos desde hace más de 6 años, su dirigente exiliado en Canadá y las secciones como Cananea todavía en pie de lucha. Después se fueron contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos han asesinado a compañeros. Tenemos 10 compañeros todavía en la cárcel. Una campaña de linchamiento por parte del Estado a través de Televisa, TV Azteca, Milenio, y aquellos líderes de opinión hoy se han quedado como líderes de cartón, porque aquí estamos, en pie de lucha, compañeros. Después se fueron contra los sindicatos de Mexicana de Aviación, y aquí están firmes, también en la lucha. Hoy vienen por todos los sindicatos del país. ¿Se los permitimos? ¡Que lo escuche el Senado! ¡Que lo escuche la Cámara de Diputados! ¡Que lo escuche Felipe Calderón! Que hace unos días en la Cámara de Senadores le di un saludo a Javier Lozano de parte de 44,000 trabajadores, 22,000 jubilados y nuestras familias. Pero hoy tiene que recibir un saludo Javier Lozano para que lo haga extensivo al presidente de más de 40 millones de trabajadores de este país. Le quedan 30 días a Felipe Calderón. Dice que va a defender
jubilación. ¿Saben cuánto va a recibir al año? 5 millones de pesos. Por estar 6 años al servicio de las multinacionales, del Banco Mundial. 6 años que va a dejar un país ensangrentado con más de 100,000 muertos, que ha aumentado otros 10 millones de pobres, que ha dejado, y escúchese bien, Vicente Fox recibió la deuda pública en 1.9 billones de pesos. Fox le deja a Calderón esa deuda en 2.5 billones de pesos. Y hoy Felipe Calderón va a dejar en 5.5 billones de pesos la deuda pública. Por eso está buscando a dónde irse. Después de haber saqueado el país, de robarse los fondos de pensiones y jubilaciones, de saquear Pemex, de saquear Luz y Fuerza, de saquear Comisión Federal de Electricidad, de toda esa opacidad y corrupción, hoy pretende seguir cobrando de por vida 5 millones de pesos al año. Y todavía dice que va a trabajar los últimos 30 días para acabar con los sindicatos de este país. Si pasa la reforma laboral, seguirán privatizando la educación pública. Ya anunciaron que van por la reforma del petróleo y de la electricidad. Ya anunciaron que van por la reforma de la seguridad social para acabar con los derechos adquiridos de más de 5 millones de jubilados y pensionados del país. Ya anunciaron que van por gravar con impuestos a los alimentos y a los medicamentos. Ya anunciaron que van por la reforma de seguridad nacional para utilizar el ejército con conflictos sociales, sindicales o postelectorales. Por eso la importancia de la unidad de los trabajadores. Solo con la unidad y la acción vamos a poder hacer que vuelva a volar Mexicana de Aviación. Solo con la unidad y la acción vamos a hacer que regrese Napoleón Gómez Urrutia a defender al sindicato minero. Solo con la unidad y la acción vamos a hacer que se reinstalen a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Solo con la unidad y la acción vamos a poder frenar este saqueo a la patria. Por eso celebramos que de los oradores que nos han antecedido se busque impulsar una gran central de trabajadores, de campesinos, del pueblo de México para defender el proyecto nacional que establece la Constitución. Solo con la unidad y la acción podremos salir adelante. Impulsemos entonces la Jornada Nacional de Información a las Bases, la consulta para que en cada centro de trabajo cada trabajador diga si está dispuesto a estallar la huelga el próximo 20 de noviembre, camarada. Votemos las acciones en la unidad de los trabajadores. Todos los mexicanos están observando este evento que es importante en la unidad del pueblo de México. ¡Que viva la unidad
de la clase trabajadora. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias. Para un par de pendejos, Lozano y Calderón. Le damos también la bienvenida a los sindicatos independientes de trabajadores de la educación de Tabasco y Veracruz, Sintec y Satec, y también recibimos un saludo del bloque de delegaciones democráticas del Instituto Nacional del Politécnico Nacional. Muchas gracias. Saludamos la presencia de los compañeros de la Federación Sindical, Alberto Juárez Blancas, y a su secretario general, Alberto Juárez Bautista. Bienvenidos, compañeros. De igual manera, saludamos la presencia de la licenciada María Mayela Trueba Hernández, de la CROM del Estado de México. Hace uso de la palabra el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio de los gobiernos de los estados, municipios e instituciones descentralizadas de los Estados Unidos mexicanos, compañero Antonio García Mendoza. Compañeros, este día va a ser histórico en el marco de esta convención de la clase trabajadora. Este día va a marcar historia, porque a partir de este día la lucha seguirá día con día hasta llegar hasta la victoria. Quiero agradecer a nuestro compañero secretario general a Martín Esparza, a Martín Esparza del ESME, a los ferrocarrileros representados por Francisco Juárez Blancas, pero sobre todo por nuestro compañero Martín, que nos dio un ejemplo de lucha ante un mal gobierno que exactamente hace 3 años vulneraron los derechos de un sindicato fuerte aquí en México, y que hoy los tribunales le están dando la victoria en todos los tribunales donde ya los ganaron. Y por esa razón tenemos que unificar a nosotros los trabajadores para que a su vez sean reinstalados estos compañeros que injustamente fueron despedidos hace 3 años por un mal gobierno, que afortunadamente a un mes de irse le decimos a la clase trabajadora: ¿a dónde va a ir? Y ya es poco, compañeros. Amigos todos, desde que se inició la discusión sobre la reforma laboral, debió existir un primer cuestionamiento. ¿Acaso esa ley, que debe proteger y garantizar la seguridad laboral de los trabajadores, se cumple? ¿En verdad los patrones y autoridades la respetan? La clase trabajadora hemos sido testigos en los últimos sexenios de los múltiples atropellos a los derechos laborales que muchos trabajadores caídos en la lucha construyeron. Y esta propuesta de ley pretende seguir restringiendo a los ciudadanos mexicanos a su derecho constitucional de acceso al trabajo digno, a la seguridad social
la justa remuneración y la libertad sindical, perdiendo de vista que el trabajo no es mercancía, objeto o instrumento. Por ello, es necesario que los trabajadores tomemos conciencia en la necesidad de participar activamente, haciendo a un lado nuestro interés individual y asumiendo un espíritu colectivo para luchar en unidad de acción y reconocer que somos la clase trabajadora generadora de la riqueza de este país, que sufre las mismas adversidades y embestidas de una política laboral y social que privilegia a unos cuantos. Es hora de demostrar lo que el trabajador vale como persona y dignificar el trabajo. Por ello, es válido preguntarse, ¿qué estamos dispuestos a hacer, compañeros trabajadores? Por eso hoy nos encontramos aquí reunidos, no contra una reforma laboral, sino contra esta reforma laboral que olvida las conquistas de la clase trabajadora. Una reforma que se olvida que fueron los propios trabajadores, una reforma que se olvida que fueron los propios diputados y senadores quienes reconocieron el derecho al trabajo como un derecho humano, los mismos representantes que con sus familias, vecinos y amigos forman parte de la fuerza laboral de este México. Un México que se sostiene por la entrega y compromiso de los trabajadores organizados. Un México que por sus luchas y su gente ha demostrado la nobleza de un país humano, cálido y próspero. Un país donde no puede dividirse al trabajo en apartados, porque todos somos trabajadores mexicanos. Todos y cada uno compartimos la responsabilidad de ser el sostén de la sociedad mexicana. Una sociedad que no distingue razas y credos. Una sociedad que pretende ser incluyente y no puede seguir viviendo asfixiada por un sistema financiero que no cumple su función, que justifica el desempleo masivo y la recesión en falsos ajustes fiscales. La solución no puede ser trabajadores y trabajadoras con menos derechos. No debe utilizarse el drama humano de millones de mexicanos en estado vulnerable, porque no podemos convertirnos en escudo humano para protegerse de las críticas a las reformas y políticas públicas. Porque esta reforma abre como nunca la vía del despido masivo, acaba con la negociación y organización colectiva, termina con las vías del diálogo social y los acuerdos, y por si fuera poco, restringe el acceso de los trabajadores a los tribunales. A todos los involucrados en la legislación de este tema, les decimos que no vengan con el cuento de bajar impuestos y crear empleo, porque el resultado es mayor desigualdad y pobreza. Merecemos el justo respeto a nuestras organizaciones sindicales, aquellas a las que acuden cuando necesitan justificar liderazgo, aquellas a las que convocan cuando pintan de colores un objetivo político. No somos solo masas de trabajadores explotados, somos el reflejo de una sociedad organizada y merecedora de justicia social. Las organizaciones sociales que hoy conformamos esta conferencia permanente como entidades sindicales que nacimos para la defensa y promoción de los intereses sociales, demandamos a las autoridades un diálogo serio, responsable y recíproco para lograr un instrumento normativo que fomente el desempleo y el desarrollo
sin olvidar las justas conquistas de la clase trabajadora. No permitiremos que se atente contra los derechos de ningún trabajador, sindicalizado o no. Como sindicatos, desde esta plaza pública, les decimos a las autoridades que nos sometemos al escrutinio de transparencia que sea necesario ante quienes nos deberán exigir cuentas, las trabajadoras y trabajadores mexicanos. No tenemos nada que ocultar, no somos caciques ni delincuentes y no permitiremos que nos usen como pretexto para afectar a las y los trabajadores de México. Unidos, solidarios y con respeto y compromiso, somos y merecemos un trato digno y humano. Y por eso, compañeros, les digo, más vale morir luchando que morir de rodillas. ¡Viva los trabajadores! ¡Viva México! Compañeros, para concluir este evento y avanzar en la unidad que hemos encontrado en esta Convención Sindical Nacional, es necesario poner a su consideración la declaración política de esta convención, para que todos nosotros, con nuestro voto de aceptación, comprometamos todos nuestros esfuerzos que ya están inscritos en la declaración política y el plan de acción. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, con la declaración política de esta gran convención sindical nacional? Sírvanse levantar la mano, compañeros. Aprobado por mayoría absoluta, compañeros. Seguimos en la unidad y vamos hacia la victoria, compañeros. ¡Viva la unidad de los trabajadores, compañeros! ¡Viva las luchas organizadas de norte a sur! Mantente alerta a nuestra transmisión.